esta iglesia de Santa Ana. Por lo tanto, el problema, como digo, viene que vamos a hablar de barrios que se encuentran dentro del distrito, pero también tenemos que hacer mención a otros espacios que se encuentran fuera de lo que hoy es el 24.005, pero que, bueno, pues no se entienden sin la presencia de Santa Ana, por ejemplo, y por ello hemos decidido, o se decidió comenzar aquí la visita. Bien, la iglesia de Santa Ana, como digo, supone ese núcleo de un espacio, bueno, pues que va a nacer ya a principios del siglo XII realmente. Va a estar muy vinculado la creación de esta iglesia a las primeras cruzadas, a la victoria a la conquista realmente de Jerusalén por parte de Godofredo de Bouillon, quien en 1098 conquista Jerusalén y crea la Orden del Santo Sepulcro. Y en el otro lado decide crear una orden de caballería realmente, ¿no?, para defender ese Santo Sepulcro. Y en el otro lado del Mediterráneo, la reina Urraca de León, la reina Urraca I, decide conmemorar esa victoria creando, o encomendando la creación de una iglesia, de un templo para ese Santo Sepulcro, que es el que va a ser, posteriormente esta iglesia de Santa Ana. Bien, su creación, como digo, corresponde a esos inicios del siglo XII. En el año 1122 se entregará por parte del capellán de San Martín, Teobaldo, esta iglesia a la Orden del Santo Sepulcro, y como digo, será el centro de un barrio conocido como el Santo Sepulcro, que también, como digo, tendrá otros barrios, como el barrio de San Lázaro, del que hablaremos ahora más adelante, que se formarán alrededor de este espacio. No quiero hablar de términos arquitectónicos porque de esa iglesia inicial apenas nos queda nada. Tenemos, de hecho, una refacción en el siglo XV, cuando esta iglesia pasa a manos de la Orden de San Juan de Jerusalén, cuyo emblema podemos ver todavía sobre este pórtico, sobre el pórtico oeste. Y me interesa mucho más hablar de este espacio como un hito en el terreno, porque, si hacemos caso a esos expertos de urbanismo, como el investigador francés Pierre Lavedan, a lo largo del desarrollo de las ciudades se han conservado una serie de estructuras, de relaciones, de edificios que conforman unos hitos, como digo, del pasado, pero que perviven. Se habla de la ley de persistencia del plano, de hecho. Pierre Lavedan, es un investigador francés que nosotros, dentro de la academia, sí o sí prácticamente tenemos que nombrar, ¿verdad? Y él habla de esta ley de persistencia del plano precisamente para hablar de estos espacios que han pervivido a pesar de todas las remodelaciones y que hoy van a dialogar con otros espacios contemporáneos, con otros hitos contemporáneos de Santa Ana, y también el Castro de los Judíos o Puente Castro, ¿verdad? Unidos por el Camino de Santiago, que ejercía, en este caso, de elemento de unión. A mí, no me interesa hablar, o no quiero aburrirles hablando de temas muy conocidos como es el Camino de Santiago, ¿verdad?, que han sido de sobra tratados, sino que me interesa subrayar de este espacio de esta vía jacobea, que es un espacio de tránsito, un espacio en el que conviven peregrinos, en el que conviven comerciantes que cruzan ese puente, ¿no?, del Castro de los Judíos y acceden a la ciudad de León por esta calle Real, o ahora calle Barahona, y que en aquel momento, suponía también una vía de encuentro de culturas. De sobra es conocido que en ese Castro de los Judíos se establecía una población efectivamente judía en un espacio fortificado que les sirvió como un espacio de dinamización económica. Y en el año 1197 ese Castro venía de ser invadido en las guerras entre el Reino de Castilla y el Reino de León, el Reino de Castilla de Alfonso VIII y el Reino de León de Alfonso IX, que me imagino que les sonará. Ese Castro es invadido por las tropas castellanas y tras la finalización de esta batalla o de esta guerra, Alfonso IX decide terminar de eliminar esa empalizada y trasladar a su población a los arrabales, a las cercanías de la ciudad de León. El arrabal de San Martín, que todos conoceremos y es donde generalmente ubicamos la judería, y luego el arrabal de Santa Ana, que, como digo, será su centro estará en esta iglesia de Santo Sepulcro. Es interesante, por ejemplo, también hablar de espacios o de calles que han ido cambiando, ¿no?, que han ido evolucionando también en esa resignificación de la ciudad, como por ejemplo es la calle Santa Ana. Esa calle Santa Ana, a partir del siglo XIII, tras la avenida de los Judíos desde el Castro, comenzará a tener el nombre, o a conocerse por el nombre de la familia judía Silván, una familia que tenía numerosas propiedades y
terrenos en esta zona y bueno, dará nombre a esa calle, a esa cal Silvana, mejor dicho, a cal Silvana, que conectaba la sinagoga que estaba en la actual calle Misericordia, no sé si la ubican, precisamente con esta iglesia del Santo Sepulcro. Entonces estamos en un espacio importante porque además se situaría cerca de esta iglesia el mercado mayor. Luego hablaremos también de este mercado un poquito más adelante, pero era un espacio vivo, un espacio, como digo, de encuentro de poblaciones, de comunidades. También, bueno, la calle Misericordia era conocida antes como la calle del Moro, ¿no? O de los moros, entonces, en aquel momento. Entonces, bueno, pues es un espacio, como digo, de encuentro y al fin y al cabo, pues un vecindario también tiene que ser, ¿no? Un espacio de encuentro y por eso nos encontramos todos hoy aquí. Bien, vamos a seguir hablando de ese hospital de Don Gómez. Y luego hemos hablado de hemos mencionado las presas. Ahora vamos a desglosarlo un poquito más todo con profundidad. Y es que me interesaba venir por esta calle del Conde Ansúrez porque es donde algunos expertos, algunos investigadores han ubicado, como por ejemplo César Álvarez, en el año 1992, en su obra León en la Baja Edad Media, ya ubicaba ahí en esa calle el hospital de Don Gómez, cuya creación, ahora hablaremos un poquito más de la ubicación, cuya creación está muy vinculada en realidad a la de la iglesia de Santa Ana que hemos hablado previamente. Decíamos que la reina Urraca I encomienda al capellán de San Martín, a Teobaldo, en una escritura la creación de esa iglesia. Bueno, pues uno de los que suscribe, de los que firma esa escritura, un noble llamado Bermudo Pérez, añade también en esa escritura una donación para crear un hospital junto a esa iglesia o cercano a esa iglesia, que va a ser ese hospital que hoy conocemos, del que estábamos hablando, ¿no? Que hoy conocemos como del Santo Sepulcro o Hospital de Don Gómez. En un primer momento ese hospital recibió el nombre de Bermudo Pérez, era llamado Hospital Bermudo Pérez, pero bueno, a pocos años después ya cambió y a la documentación, como digo, se ha referido a él como Hospital de Don Gómez. Digo que bueno, en un primer momento era un hospital dedicado a peregrinos, pobres y transeúntes, así dice la documentación. El problema de la ubicación es relevante porque si nos acercamos a la documentación del archivo de la catedral, nos dice que se encontraba este hospital in suburbio legionensim in loco determinato subcale Francorum juxta forum maiorem, que quiere decir que lo ubicaba este hospital cerca del mercado mayor, lo cual nos resulta problemático. Habíamos mencionado ya ese mercado mayor al otro lado de la calle de Santa Ana, cerca de esa judería de San Martín, ¿verdad? Entonces, bueno, no nos resulta muy comprensible que se ubique aquí cerca de esta calle del Conde Ansúrez este hospital. Pero lo cierto es que los expertos, los investigadores no se han puesto de acuerdo, no queda muy clara dónde estaba esa posición o si podía haber aquí otro mercado, aunque es raro que se haga alusión a ese forum maiorem, ¿no? A ese mercado mayor. Bien, a mí más allá de la ubicación de este hospital, lo que quiero es que tengan claro que la iglesia venía con un hospital, formaba parte de esos hospicios, o de esos hospitales, mejor dicho, que se encontraban en el camino, pero me interesa que hablemos de esas presas, de esos caminos de agua, de esas corrientes de agua que, como digo, cortaban la calle, ese calle Francorum, que era ese camino francés, que es hoy la avenida del alcalde Miguel Castaño, a la altura de la fuente que hemos atravesado prácticamente. A un lado de esta fuente, más cercano a donde nos encontrábamos nosotros, más cercano a lo que hoy es la plaza de Santa Ana, pasaba la presa vieja, una presa más conocida. La presa vieja venía desde Villaverde de abajo y Villaverde de arriba, creo. Sí, de abajo, perdón, a 10 kilómetros de León, y todavía hoy es visible en los terrenos traseros de la universidad. Tenía distintos ramales y uno de ellos discurre por ahí, por donde han creado las pistas, casi al otro lado, frente al recreo industrial que está allí, ¿verdad? En las pistas traseras de la universidad. Y luego muere en la zona donde han construido el Leroy Merlin, ya acercándose hacia la granja. Ahí tenemos un ramal, pero otro de los ramales, ya acercándose a la ciudad, se abría y discurría en paralelo a esta presa vieja, a la altura de esa calle Francorum, de ese camino francés, que era la Puentecilla, una presa. Bueno, vamos a poner ahora un plano, vamos a ir pasando un plano de la ciudad. Se ven muy bien esas dos presas que discurren paralelas ahí, pero que se unían aquí. La presa de la Puentecilla genera un núcleo habitacional, un núcleo poblacional a su alrededor, que cortaba efectivamente ese límite, esa calle del Rollo, ese límite del 2405, vertical, ¿no? Desde donde estamos nosotros ahora mismo. Y
bueno, nunca llegó a ser un barrio, no, la documentación no aparece como barrio de la Puentecilla, pero todavía su recuerdo se mantiene vivo, su memoria, esos hitos de los que habíamos hablado, ¿no? De esa persistencia en el plano, se mantiene viva en algunos bueno, comercios, pero sobre todo mediante la calle de la Puentecilla, que vamos a dejar ahora a mano izquierda conforme nos vayamos acercando hacia el colegio y parque de Luis Vives, que es del que nos va a hablar ahora posteriormente Guillermo.